Muchachos, chicas, ¿cómo me les va? El día de hoy nuestro encuentro va a ser más virtual de lo común. Vamos a trabajar una clase asincrónica. Vamos a empezar con una temática que se enfoca específicamente en el tema básico de la ergonomía y nos orientamos también al manejo de los residuos sólidos o de las basuras. Entonces, eh, primero nosotros debemos tener en cuenta que tenemos nuestra guía, como ustedes pueden observar aquí, nuestra guía, y esa guía es la que ustedes van a desarrollar con la explicación que les voy a brindar. ¿Listo? Entonces, dentro de lo que vamos a trabajar, vamos a tener nosotros cuatro objetivos específicos, que es la apropiación de la definición de ergonomía y la disposición de los productos contaminantes. Vamos a hablar sobre el reconocimiento de la ergonomía y los tipos de ergonomía según el ambiente y cómo se maneja en la industria. Identificar la importancia de la disposición de los productos contaminantes, de cuál es realmente importante, y comprender la relación entre la ciencia y la informática. Entonces, la metodología va a continuar siendo la misma. Entonces ustedes van a realizar el análisis de la información que se les va a facilitar a través de este video, a través de la guía, unos enlaces de un material teórico, como ustedes pueden observar acá, que se encuentran en unos enlaces de color azul. Van a desarrollar dos actividades para entregar, teniendo en cuenta la puntualidad, el cumplimiento de los parámetros que se solicitan de la actividad, la creatividad en la elaboración de esa actividad y el manejo del tema que hagan, pues, para poder construir esa actividad. Básicamente los mismos criterios que siempre hemos manejado para la evaluación de las actividades. Entonces, en la actividad evaluativa se dice que es fundamental, pues, para ello, que ustedes hagan entrega de las actividades que se mencionan aquí. Entonces, más adelante vamos a hacer una revisión de cuáles son esas actividades, y para así poder establecer las reglas de juego y cómo va a ser el trabajo que se va a hacer para entregar. ¿Listo, muchachos? Entonces, como les estaba diciendo, aquí vamos a retomar unos conceptos que vimos al inicio del periodo, que yo les mencioné a grandes rasgos. Entonces, la ergonomía. Entonces, recordemos que cuando hablábamos de la ergonomía, es una ciencia que estudia básicamente cómo lograr unas buenas posturas o adecuadas posturas frente a diferentes utilización de elementos, ya sea para el trabajo o para el desarrollo de distintas actividades. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden observar acá esto, y esto, por ejemplo, es un mouse ergonómico. Es el que personalmente utilizo para trabajar acá, y por su forma, fíjense cómo lo sujeto, aquí están los botones y todo, me dan una postura natural a la mano, de tal manera que, por ejemplo, la problemática que existe hoy en día con las personas que laboran mucho con la computadora es el problema del túnel del carpo. Pues esto reduce las posibilidades de que esto se genere. Entonces la ergonomía se encarga de estudiar eso, y vamos a encontrar que tenemos el tema ambiental en la ergonomía y cómo en la industria esa parte ambiental tiene que afectar. Entonces, resulta que cuando hablamos del ambiente en la ergonomía, es decir, el ambiente de trabajo, estamos haciendo nosotros énfasis a unos aspectos como es el ambiente visual, el ruido y como tal el ambiente de trabajo que se genera en su entorno para poder desarrollar las actividades sin ningún inconveniente. Si ustedes se pueden dar cuenta, cuando hablamos de ambiente, tenemos que nosotros tener en cuenta que hacemos referencia a la temperatura del lugar de trabajo, a la humedad del lugar donde se encuentra laborando, y al aire, es decir, a la velocidad con que éste circula. Pero ustedes, algunos dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver la temperatura, la humedad y la velocidad del aire? Entonces, por ejemplo, si usted está trabajando en una oficina, la oficina está en un sitio que es muy cálido, el techo del lugar es muy bajo, no tiene ningún tipo de cielo raso, y fuera de eso la ventilación es muy poca porque no existen ventanas, solo hay una puerta, y por el lado de la puerta todo el día da el sol, por decir alguna cosa extrema.
Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que dentro del lugar de trabajo se eleve la temperatura. Y ustedes lo han vivido en sus aulas de clase cuando estamos allá tipo 10, 11 de la mañana, que es sola recia de forma muy fuerte. Y ustedes pueden notar que simplemente el calor se hace tan intenso que produce agotamiento. Ustedes no quieren ver más clase, quieren salirse, etcétera, etcétera. Inclusive algunos piden permiso para irse a humedecer un poco el cabello para sentirse más frescos. Entonces fíjense nomás en el aula de clase eso cómo afecta. Ahora imagínense usted desarrollando una actividad repetitiva como el de una secretaria que está digitando documentos y está ahí sentada y con ese calor, ese bochorno y todo el tiempo haciendo como una tarea muy monótona, ¿cierto? Lo más seguro es que en algún momento le va a dar sueño, se va a indisponer, hasta mal genio le va a dar. Entonces, la ergonomía y sobre todo el estudio del ambiente de trabajo se enfoca en eso. El ambiente visual. Entonces, ustedes no creerán, pero el color de las paredes, el nivel de iluminación e inclusive la forma y los tamaños de las cosas que están dentro del ambiente de trabajo y dentro de las herramientas que utilizan para elaborar inciden mucho en eso. La humedad. Entonces, cuando hablamos de humedad, por ejemplo, en Guayabal ustedes lo perciben muy fácilmente porque los días que son muy calurosos usted se siente pegajoso. Quiere decir que el nivel de humedad del ambiente es demasiado alto. Entonces, si usted está trabajando, por ejemplo, con electricidad, no tiene guantes aislantes y de pronto usted toca alguna superficie, hace puente, fácilmente su piel con el sudor pueden generar una conducción eléctrica y usted llevarse un susto. Entonces, por esa razón es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, ese es un cuidado que puede llegar a tener una persona que labora con energía. Y la velocidad del aire, lo mismo sucede. Hablemos de una persona que está trabajando en un poste de energía eléctrica. Está por allá a más de 4 metros de altura, amarrado al poste, y si las corrientes de aire son muy fuertes puede llegar a correr el riesgo de que la corriente de aire lo lance sobre, por ejemplo, unos cables de alta tensión y pueda llegar a tener un accidente fatal. Y entonces todo eso a través de la ergonomía busca disminuir las posibilidades o los riesgos de accidentalidad en el trabajo. En la industria hay que tener unos aspectos muy claros que son, por ejemplo, la geometría o la geométrica, la ergonomía temporal y de nuevo mencionamos esta, la ambiental. Entonces, esta ambiental viene de nuevo aquí a ser tomada en cuenta en esos aspectos. Entonces, en la parte industrial, en la parte de la geométrica, estamos hablando de que los espacios y las áreas, geométricamente hablando, sean adecuados para que una persona pueda laborar allí. Entonces, que si usted está dentro de la cabina de una máquina, usted no quede con el cuello torcido, porque geométricamente, de pronto estéticamente puede que se vea muy bonita la máquina, pero para el empleado, para el operador de la máquina, va a ser extremadamente incómodo. O que la silla no sea lo suficientemente amplia, sino que sea para medio descansar la cola y el resto le quede en el aire y en menos de 30 minutos tiene adormecido medio cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas son muy tenidas en cuenta tanto para el diseño de áreas de trabajo dentro de la maquinaria como en espacios laborales, por ejemplo, de oficina. En la parte temporal, es importantísimo que en la industria se tenga en cuenta espacios no solamente para poder desarrollar tareas repetitivas y específicas sin tener, por ejemplo, pausas activas, sin tener derecho a espacios para la alimentación o inclusive en espacios para el sueño. En Colombia no se ve mucho, pero por ejemplo en Japón las empresas tienen unas áreas específicas donde ponen a los empleados que se encuentran muy agotados a que suspendan sus actividades y por lo menos tengan unos 10 o 15 minutos de sueño, que puede ser muy reparador y han logrado hacer que la producción de esas personas se incremente. ¿Por qué? Porque han tenido un mejor bienestar y al estar mejor, al estar contento, satisfecho, la persona puede rendir más en su parte laboral. Entonces, fíjense que la parte temporal es importante. Ustedes a veces han escuchado hablar de las pausas activas y algunos profesores hacemos dinámicas en la clase y los vemos como agotados, como un poquito adormecidos, entonces les ponemos a hacer dinámicas o juegos. Eso es lo que se conoce como pausas activas. ¿Para qué? Para poder distraer la mente y poder retomar labores con una mejor disposición, una mejor energía. ¿Listo?
Y la parte ambiental, como ya lo mencionábamos, analiza estos tres aspectos. La parte visual, el ruido no lo mencioné. Y el ruido es un factor importante. Por ejemplo, de ustedes hay personas que no pueden concentrarse en una lectura, por ejemplo, si no están totalmente en silencio. Ahora imagínese que usted trabaje en una industria, en una fábrica, donde elaboren piezas metálicas y trabajen con soldadura y contornos metálicos. Esos chirridos y todos esos sonidos que son tan fuertes, además de que pueden generar lesiones en los oídos, pueden también interferir en el desarrollo de una actividad laboral en la que se necesite un alto grado de concentración. Entonces, todos estos aspectos son importantes para tener en cuenta. Bueno, muy bien. Ahora, el siguiente tema que nos aqueja hace referencia a la disposición de los residuos contaminantes. Entonces, nosotros desde casa tenemos que empezar a trabajar con esto. ¿Sí? En nuestra casa nosotros tenemos que tratar de implementar el tema de las 3 R's. Reciclar, reusar o reutilizar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos empezando a hacer disposición de los residuos contaminantes, pero entonces hacemos uso de los elementos que son reciclables, ¿cierto? Entonces, que reutilizamos papel, que reutilizamos empaques plásticos, que reutilizamos bolsas, que reutilizamos empaques de vidrio, de cristal, y todas esas cosas que muchas veces algunos dicen, ay, pero ¿para qué? Pero no saben el bien y la ventaja que es para nuestro planeta el que nosotros estemos haciendo eso. Ahora, si hablamos nosotros desde el ámbito de la empresa, de la industria y de todo eso, simplemente nosotros vamos a poder evidenciar que hay muchas formas de hacerlo. Y en el colegio ustedes han notado que se hace ese tipo de tareas. Se hacen campañas de aseo, se tienen espacios para recoger los envases e inclusive se le facilita a la comunidad que reside en el municipio que acceda a las instalaciones del colegio para poder tomar todo ese material reciclable que se genera a diario y lo puedan reutilizar para el sostén de sus familias. Imagínense, además de hacer una labor ambiental, se realiza una labor social con todos estos elementos y ustedes deberían de seguir fomentando todos esos aspectos. Entonces, cuando hablamos nosotros de las basuras, tenemos que tener en cuenta que la basura tiene una gran consecuencia ambiental. Y es que si nosotros sabemos separarla, básicamente logramos tener en una forma una incidencia más positiva que negativa en el medio ambiente. Pero si nosotros somos descuidados y desordenados y no hacemos nuestra tarea en el hogar con respecto al manejo de las basuras, vamos a generar un nivel de contaminación que puede llevar a la extinción de lo que conocemos nosotros como nuestro planeta Tierra. Algunos dirán que eso suena apocalíptico, pero es la realidad. Y lo estamos viendo con todo el cambio climático que se está generando gracias al sobrecalentamiento de nuestro planeta. Entonces, ojo, nosotros vamos a encontrarnos con que hablamos de residuos contaminantes que son orgánicos, que son reciclables y que son tóxicos. ¿A qué tenemos que hacer énfasis nosotros aquí? Primero, identificarlos, ¿cierto? Si nosotros los identificamos y fuera de eso los separamos, por ejemplo en casa nosotros debemos tener la canequita para lo orgánico. Entonces orgánico. La canequita para lo reciclable. Entonces ahí aparecen estas flechitas que ustedes las han visto en algunos lugares. Es así, ¿cierto? Y debo tener la caneca si es posible y si de pronto manejo productos tóxicos para todo lo que sea tóxico. Digamos que esto es una calavera. ¿Sí? Entonces, lo importante es que nosotros hagamos esa labor. Si manejamos residuos tóxicos en nuestra casa hay que ser muy cuidadosos. Los venenos para las cucarachas, para todos los insectos, los que suelen conectar trampas con comida impregnada de veneno para las ratas, para los ratones, etc. Todas esas cosas, aunque no crean, pueden generarnos unos daños gravísimos a nuestra salud. Y pues accidentalmente también puede afectar a cualquier animalito que se encuentre alrededor, diferente a la plaga que de pronto estamos tratando de combatir. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, retomando,
Cuando yo tengo identificado y tengo en mi casa y en el lugar donde yo permanezco, donde trabajo, identifico los diferentes tipos de residuos que nosotros generamos y somos capaces de separarlos, nosotros estamos haciendo una gran labor ambiental por nuestro planeta, por la salud de todos los que lo habitamos y especialmente por nosotros. ¿Sí? Entonces, invitación, primero, en casa tratemos por lo menos de manejar estos dos tipos de basuras, de separarlas. Separar en un lado lo que es orgánico, que es lo que se va a llevar el camión de la basura, que ellos lo disponen en unos lugares específicos y que su proceso de descomposición es rápido. Entonces ahí en lo orgánico hablamos de cáscaras, de frutas, de verduras, de todos los implementos que se utilizan, perdón, de todos los elementos que se utilizan como materia prima para la producción de los alimentos, ¿sí? Entonces, de lo orgánico también, aunque no es recomendable juntarlos, pero sí pueden ir en bolsas separadas dentro del orgánico, lo que tiene que ver con los papeles que corresponden a las basuras de los sanitarios, que no se deben combinar con esto. ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que esos papeles van contaminados con heces humanas y que pueden llegar a generar ciertos tipos de enfermedades para las personas que interactúan con este tipo de materiales. Entonces siempre es importante separar ese tipo de material orgánico. Entonces el material orgánico que puede ser utilizado como abono, que son todas las cáscaras, residuos de jugos, pepas, todo eso, eso se puede separar y de eso es lo que diría yo que sale más en los hogares. Y tener la de reciclables, o sea, la canequita del reciclaje en casa. Que si salió una botella de vidrio yo no la pienso reutilizar, echémosla ahí. Que salió un envase plástico, echémoslo ahí. Que una bolsa gruesa de base que yo rompí y que ya no me sirve para lo que la tenía, échela ahí. Y empecemos a separar esas cosas. ¿Por qué? Porque para de pronto los que desconocen, ese material todo se toma, es procesado y básicamente vuelve a nosotros convertidos en otro material, en otras botellas, en otros envases, en zapatos, en muchos otros materiales que ustedes ni se imaginan. Entonces por eso es importante, porque eso va a evitar que de pronto, por ejemplo, el caso del papel, algunos de pronto han visto que en el colegio se recolecta el papel y se vende, y eso genera un gran ingreso, un ingreso específico para ciertas cositas en el colegio y para el profesor de ciencias que realiza lo de todo el cuidado del colegio, de la parte de jardines y todo eso, ¿cierto? Pero entonces, más allá de pensar en el dinero, lo que se busca es reutilizar ese papel para evitar la tala de más árboles. Cuando se coge ese papel, se vuelve y se procesa y se saca otra vez nuevo papel a base de papel que ya ha sido utilizado, se están evitando talar hectáreas grandísimas de bosques. ¿Sí? Lo mismo, en la reutilización de todos los envases plásticos, todos esos envases plásticos, los envases PET y todos los otros envases, son hechos algunos a base de productos derivados del petróleo. Sabemos que el petróleo es un producto o es una materia prima no renovable. Así que qué bueno coger y en lugar de estar perforando huecos en todas partes para tratar de sacar petróleo, haciendo fracking, haciendo excavación, haciendo, bueno, todas las técnicas que se le ocurran o que tengan en estos momentos las empresas de explotación petrolera, pues más bien reutilizar esos materiales, reciclarlos y generar nuevo material de ese mismo que ya está circulando. Ustedes no me lo están preguntando, pero en Estados Unidos era un gran importador de plomo. Y no estoy hablando de armas de fuego, estoy hablando del material plomo, ese que aparece en la tabla periódica de los elementos químicos. Y resulta que ellos no tienen minas de plomo y ahora exportan, o sea, sacan hacia otros países plomo. Esencialmente, ¿qué? Baterías. Porque ¿qué hacen hoy en día ya? Recogen toneladas y toneladas de baterías que se han dañado, que ya se han acabado su vida útil, las reciclan, procesan todo ese material, separan el plástico, separan el plomo como tal y lo procesan y vuelven a generar productos a base de esos elementos, es decir, nuevas baterías. ¿Sí? Entonces fíjense que toda esta tarea de reciclar es buena, pero ¿quiénes están dentro de esta parte tóxica? Entonces, por ejemplo, las baterías.
Las baterías de todo índole, la batería del celular, las pilas para la linterna, las pilas del radio, la batería de la moto, la batería del carro, todos esos elementos que son para acumular energía y que son reutilizables o que son recargables, ellos tienen un ciclo de vida útil, inclusive si no son recargables, su vida útil es más corta. Entonces fíjense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de coger materiales que al depositarlos en el suelo, digamos que usted lo ha hecho con la basura convencional de su casa y usted no separa, sino que usted mezcla todo a la caneca. Esas baterías, esas pilas de AA o AAA o A, llegan como basura al piso y esas pilas contaminan el piso de tal manera que llegan a volverlo estéril. Y sabemos que una tierra estéril no produce frutos, o sea que no se puede cultivar. Y al no poderse cultivar, nosotros empezamos a reducir las posibilidades de tener alimentos para sostenernos, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que es importante manejar todos esos residuos de maneras adecuadas. Los que residen en fincas, todos esos residuos, esos conchos que quedan y que a veces se dejan olvidar y los botan, con respecto a los fungicidas, homicidas y todas esas cosas que se utilizan para el abono y todo que se descomponen, eso no es simplemente coger y echarlas al río, o simplemente coger y lavo la caneca donde eso venía y la empiezo a utilizar para echar agua, para cargar agua, para darle de comer a los animales, porque igual todo eso se encuentra contaminado y eso necesita un proceso de descontaminación. Entonces hay que ser cuidadosos. Entonces ese tipo de residuos no es de echar al río, no es de combinar con la basura, sino que es de hacer unos tratados más bien, unos procesos especiales para que eso no genere más contaminación. Y para eso nosotros podemos acercarnos a diferentes estamentos que nos pueden orientar frente al manejo de eso. Secretaría de Salud, el ICA, el Cortolima, hay muchas entidades estatales que nos pueden dar información sobre ese manejo de esas cosas, inclusive en la Oficina de Gestión del Riesgo se puede conseguir, si no es directamente con ellos la información, que los redireccionen hacia alguien que les pueda dar una información mucho más certera frente a eso. Entonces, muchachos, básicamente esta es la temática que se va a profundizar con la guía que yo les voy a entregar. Entonces, ahora nos vamos a concentrar en el desarrollo de las actividades de la guía. Entonces, como ustedes ya saben, nuestra guía posee ciertos aspectos. Habla de los objetivos, las competencias, la metodología, el material teórico, todo esto ya lo hemos mencionado. Pero nos vamos a concentrar en esto que voy a seleccionar aquí, que ustedes están viendo que está quedando seleccionado, que son las actividades a desarrollar, procedimientos o actividad para realizar. Entonces, van a encontrar dos actividades. Primera, esa primera actividad ustedes deben elaborarla hablando de ergonomía y del manejo y disposición de las basuras. Esa va a ser la temática que ustedes van a abarcar ahí, ¿listo? Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer de una forma sencilla, van a elaborar un friso. Y en ese friso, a través de formas gráficas, es decir, dibujos e imágenes, ustedes van a mostrar lo que es la ergonomía, los diferentes aspectos de la ergonomía, y van a hablar sobre cómo se dispone o cómo se debe manejar las basuras para hacerlo de forma adecuada. ¿Listo? Muy bien. Esa es la primera actividad, con el tema o con los temas que ya mencionamos. Muy bien, ahora otro aspecto que tenemos que tener en cuenta nosotros a tratar va a ser la ciencia de la computación. Resulta que nosotros todo el tiempo escuchamos hablar de computadoras y encontramos una infinidad de elementos y herramientas computacionales que nos permiten hacer tareas que anteriormente nos tocaba, como dicen, a mano, de forma un poco más artesanal. Hoy en día la ciencia de la computación y las tecnologías de la información y las comunicaciones nos dan acceso a muchos elementos que nos permiten facilitar muchas labores, de entre los cuales encontramos lenguajes de programación. Resulta que los lenguajes de programación son aquellos elementos de código o de programación que llaman, que se utilizan para lograr que la computadora realice una tarea específica e inclusive que la computadora haga que una máquina realice una tarea particular.
Entonces ahí encontramos la industria robotizada o simplemente las fábricas automatizadas que realizan tareas repetitivas y que no toman decisiones, o en el caso de las robóticas hay algunas que son capaces de tomar decisiones en el caso de presentar una situación particular. Entonces, los lenguajes de programación son los que hacen que lo que nosotros queremos que una aplicación o un elemento haga se pueda hacer entender a la máquina, ¿sí? Tenemos las bases de datos y esas siempre han existido, aunque no lo creamos. Las bases de datos, digamos que en la parte de la informática son uno de los inventos más antiguos existentes. ¿Por qué? Porque las bases de datos simplemente es una compilación de información de manera organizada. ¿Cómo así? Archivos. Entonces, si usted recuerda una biblioteca, ¿cómo tiene los documentos archivados? Por un orden particular, les dan unos códigos, unos temas y están seccionados. Eso es la estructura de una base de datos. Entonces nosotros vamos a encontrar que en nuestro entorno y en la vida cotidiana encontramos muchas bases de datos, los directorios telefónicos, las agendas de sus teléfonos, las listas de contactos, eso es una base de datos. Inclusive Internet en cierta forma, ¿no? En cierta forma se podría tener en cuenta como si fuera una base de datos de consulta. Nosotros podemos investigar una infinidad de información dentro de Internet, ¿sí? Ahora, las empresas cuando manejan sus clientes, cuando manejan sus proveedores, toda esa información ellos las almacenan en las computadoras, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama eso en donde las almacenan? Pues bases de datos. Entonces son elementos importantísimos frente al desarrollo, no solamente del ámbito computacional, sino hoy en día el desarrollo de mucha de la parte del comercio y la industria. La inteligencia artificial. Resulta que nos encontramos nosotros con este tema, inclusive hubo una película hace un buen tiempo que salió que se llama así, IA, Inteligencia Artificial, que básicamente proyectó la visión de muchos creadores, muchos desarrolladores en llegar a ese punto de tener elementos, máquinas o programas que sean capaces de tomar decisiones y tener un racionamiento o una manera de pensar parecida al ser humano, ¿no? Hasta el momento no se ha logrado imitar, pero se están logrando tener similitudes en el toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que hay páginas de internet que son intuitivas y que usted va escribiendo cosas y él le va completando y todo eso. Eso es muestra de inteligencia artificial. Entonces es importante tener claro que realmente nosotros en nuestro entorno, sin saberlo, podemos estar rodeados de muchísima inteligencia artificial y que no la percibimos. O sea, no es necesario que eso tenga un letrero que diga inteligencia artificial para que lo sea. Muchas de esas inteligencias artificiales, algunos esperan encontrarlas en un robot que haga tareas similares a las del ser humano, pero no necesariamente. La inteligencia artificial pueden ser líneas de código de computacional que están implementadas en alguna página web, que están implementadas en algún dispositivo, que están implementadas inclusive en los juegos, los videojuegos, los amantes de videojuegos saben que ahí pueden encontrar mucho desarrollo de inteligencia artificial. Muy bien, tenemos el racionamiento automatizado. Entonces esto va de la mano de la inteligencia artificial y es el software que ayuda a tomar decisiones en algunos aspectos. Entonces ustedes no creerán, pero en la parte de la industria y en el comercio encontramos muchas empresas que utilizan algo que se llama software de gestión administrativa. ¿Y cómo así? Pues resulta que son programas que le permiten a los gerentes y jefes de división y jefes de departamento y bueno, diferentes cargos en una entidad, proveerlos de información que les permita tomar decisiones e inclusive les permite llegar a encontrar posibles opciones propuestas por el mismo software. O sea, él analizó la información y le dijo, mire, esto le puede servir, esto le puede servir, esto le puede servir, esto le puede servir. Y ya quien toma la decisión final, ¿quién es? El usuario final, que puede ser el jefe del departamento que sea. Muy bien. Tenemos, aquí yo lo abrevié, y que es el CAD. Entonces esto es software de diseño asistido por computadora. Entonces diseño asistido por computadora o diseño o dibujo computacional. Resulta que todo lo que tiene que ver con los gráficos de computadora requieren utilización de herramientas CAD. Y ustedes no se imaginan, en el caso de los videojuegos, los amantes de los videojuegos y de los entornos 3D, todo lo que se requiere en estos software
para el desarrollo de esos elementos. iCAD 3D, es decir, software para el desarrollo de gráficos 3D en computadora. Entonces eso facilita mucho el trabajo. Ustedes se encuentran que ya la gente maquetas y planos muchas veces no las hacen manualmente solamente, y usted encuentra los cartoncitos pegados y el edificio hecho con cartoncito, sino que usted encuentra maquetas virtuales con recorridos virtuales, y todo esto es asistido por computadora, es hecho gracias a este software. Y la computación científica, o sea, la ciencia no se puede dejar a un lado cuando se habla de computación, porque ellas dos son intrínsecas, es decir, están relacionadas todo el tiempo. La investigación y la computación son distintas una de la otra, pero siempre van de la mano para todos los procesos de investigación. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la medicina, muchísimos de los dispositivos que se utilizan hoy en día para llegar a diagnósticos y para poder realizar procedimientos quirúrgicos van de la mano con sistemas computacionales. Y al estar tan relacionados, pues van a desarrollarse muchos elementos desde la computación hacia la medicina, hacia todas las partes de la ciencia y de la investigación. Entonces fíjense el campo de acción que tiene la ciencia de la computación. Y por eso hablamos de ciencia de la computación. Porque no es solamente el usar un dispositivo para realizar una tarea, sino todo el aporte que éste brinda y todo el desarrollo que puede generar a través de él. Muy bien, ahora vayámonos a la actividad que hay que desarrollar, que es la actividad 2. Entonces, vamos a ver la actividad correspondiente a este tema, es decir, a la ciencia computacional. Tenemos aquí resaltado, como ustedes pueden notar en la pantalla, la actividad 2. Dice, construir mapa conceptual sobre la ciencia de la computación. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Con toda la información que encuentran dentro de esta documentación que está en el taller o que está en los enlaces, porque es la misma información, y van a organizar, ustedes van a estructurar un mapa conceptual de manera jerárquica, con toda su estructura, con definiciones cortas sobre este tema. Entonces aquí dice que debe ser elaborado a mano, y que se puede elaborar ya sea en hojas de cuaderno, en hojas de blog, es decir, ustedes, lo importante es que utilicen elementos que tienen en su casa. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que todos estos procesos deben evidenciarse tanto en la actividad 1 como en la actividad 2. Usted debe tomar fotografías del proceso de elaboración de las dos actividades y obviamente la fotografía de la actividad ya terminada. ¿Listo? No sobra, más bien recordarles que todas estas actividades deben ser hechas única y exclusivamente por el estudiante. Bueno, que de pronto mamá nos ayudó, que papá nos aportó acá, sí, pero definitivamente es fundamental que cada estudiante se encargue de realizar sus propias actividades. Que sí, que pueden recibir apoyo de la familia, que de pronto hay cositas que tienen dificultades, claro que sí, eso no está discusión. Pero lo que sí no voy a de pronto admitir es que los estudiantes deleguen la obligación de hacer sus tareas a sus padres, ni que esa responsabilidad los padres se la quiten a sus hijos. ¿Listo? Ok, entonces espero que todo haya quedado claro, todo haya sido muy preciso, y estaré atento a resolver las dudas a través de los medios digitales en los que ya hemos trabajado, sea Meet, Zoom, WhatsApp, correo electrónico o cualquiera de los medios que estemos usando. ¿Listo, chicos, chicas? Que estén muy bien, nos vemos en la próxima.